Gracias y paz, hermanos. Hoy vengo a traerles esta enseñanza y esta amonestación que desde el día de ayer el Señor puso en mi corazón y estuve inquieta, estuve orando. Apenas pude dormir, tuve que levantarme temprano a estudiar, a leer y a preparar para compartirles lo que ya el Señor ministró a mi vida, a mi corazón y dar por gracia lo que por gracia recibí. Vengo a hablarles del trigo y la cizaña. En Mateo 13, 24 al 30, según la Biblia Reina Valera del 60, el Señor Jesús utilizó la parábola para enseñar una verdad espiritual, pero también existe una diferencia física entre ambas plantas. ¿Diferencias físicas entre trigo y la cizaña? Bueno, el trigo produce espigas llenas de grano. Al madurar, la espiga se inclina, se dobla por el peso del grano, por el fruto. Es útil para hacer harina, pan y otros alimentos que se preparan con harina de trigo, como los dumplings, las pizzas, pastas, cereales para niños, etcétera, etcétera. Tiene un color dorado al llegar a la cosecha. Sin embargo, la cizaña produce espigas sin grano útil para alimento alguno. Permanece erguida y ligera. No sirve como alimento. Su semilla, el grano que da, puede ser perjudicial porque es tóxica. Si se mezclaría con el trigo, dañaría el trigo. Puede parecerse al trigo al principio, pero luego se distingue con facilidad. Vivimos en un tiempo donde muchas personas parecen servir a Dios, pero no todas pertenecen verdaderamente a Él. Jesús enseñó que en el mundo y aún alrededor del pueblo de Dios existirían dos clases de personas: el trigo y la cizaña. La diferencia no siempre es visible al principio, porque se parecen mucho al principio, pero llegará el día en que Dios hará una perfecta separación. Cristo sembró buena semilla. Mateo 13, 37 al 38 nos habla y dice que Él sembró la buena semilla. Ese fue el Hijo del Hombre, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Dios no creó una iglesia falsa. Cristo sembró hijos del reino. Su deseo es que demos frutos, mejor dicho. Juan capítulo 15, verso 5, dijo Jesús: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. El enemigo también siembra. Mateo 13:25 lo dice. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Satanás siempre trata de imitar la obra de Dios. Hay personas que aparentan ser creyentes, pero nunca han nacido de nuevo. Segunda de Corintios, capítulo 11, del 13 al 15, dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, entre comillas, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso lo dice 2 de Corintios, capítulo 11, 13 al 15. El trigo y la cizaña crecen juntos. Mateo 3, capítulo 13, verso 30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Lo dijo Jesús. Durante un tiempo parecen iguales. Los hombres pueden confundirse. Nosotros sí podemos confundirnos. Pero Dios jamás se equivoca. Dios desde el principio, desde que se sembró el trigo
Y cuando el enemigo siembra la cizaña, Dios sabe quién es su trigo y quién es la cizaña del maligno. Segunda de Timoteo, capítulo 2:19, afirma lo que acabo de mencionar. Conoce el Señor a los que son suyos. Gloria al Señor. ¿Cómo reconocer al verdadero trigo? Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 16, por sus frutos los conoceréis. El trigo produce fruto, la cizaña solamente aparenta. El verdadero creyente, el trigo, ama a Dios, ama la verdad, la palabra de Dios, la acepta aun cuando la palabra de Dios nos confronta, nos redarguye, nos reprende, nos corrige. La amamos porque el Señor quiere nuestro bien. Ama a su prójimo con sinceridad y sin ningún interés. El trigo, el creyente, vive en santidad. Obedece la doctrina de Jesucristo, su nuevo pacto, el que Él compró a precio de sangre, que selló ese pacto de sangre. Ama ese nuevo pacto que nos limpia de todo pecado y de toda maldad y nos hace aceptos delante de la presencia de Dios. Y el trigo, el creyente, persevera hasta el fin. Juan capítulo 14, verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La cosecha representa el juicio final. Jesús explicó claramente la parábola en el libro de Mateo capítulo 13, verso 39. Y la abrevió diciendo, la siega es el fin del siglo. Nadie permanecerá oculto para siempre. Nadie. Llegará el día cuando Cristo separará el trigo de la cizaña. ¿Qué representa la cizaña en términos espirituales? Son los hijos del maligno. Los que solo aparentan ser creyentes dentro de las congregaciones, dentro de las actividades, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Representa los que viven en desobediencia, que escuchan la palabra, saben hacer lo bueno y no lo hacen. Los que no producen fruto espiritual. Y esto no quiere decir por obras. Esto no es por cantar, por predicar en la iglesia, por ir a los estudios bíblicos, por no perderse una actividad. Estamos hablando de fruto espiritual. Aleluya. Durante el crecimiento, el trigo y la cizaña se parecen mucho. Por eso el Señor Jesús dijo que crecieran juntos hasta la cosecha. Solo cuando llega la madurez se hace evidente la diferencia. El destino de la cizaña, los hijos del maligno. Mateo capítulo 13, versos 41 y 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y los echarán en el horno de fuego. Aleluya. Es un llamado solemne al arrepentimiento. Dios no desea que nadie perezca. Y mi corazón, como sierva del Altísimo, es que todos entendamos que debemos de vivir como Dios lo manda. Que seamos ese trigo, que demos fruto. Que demos por gracia lo que por gracia recibimos. El Señor vino a buscar la obediencia. Si lo amamos, debemos guardar sus mandamientos. No por obligación, sino por agradecimiento a ese pacto de sangre que Él cumplió. Porque fue el único que pudo cumplir toda la ley. Y Él fue el único que pudo pagar ese precio. Por eso el primer pacto fue ya cancelado. Por eso es viejo pacto. Porque hay un nuevo pacto donde estamos nosotros bajo Él. Gracias a Jesús, porque ninguno hubiéramos podido alcanzar la salvación a través del viejo pacto, porque Israel no pudo nadie, ni podrá nadie, solamente Jesús.
Y gracias al pacto que Él hizo, hoy tenemos entrada al lugar santísimo. Un sacrificio por todos y para siempre. El destino del trigo, Mateo 13:43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esta es la esperanza de nosotros los creyentes. Los que permanezcan fieles reinarán con Cristo. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Cada creyente, cada uno de nosotros debemos examinarnos delante de Dios diario. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No basta con parecer cristiano, no basta con los títulos, no basta con cantar corito, no basta con las ofrendas. No, es ser obedientes a su palabra. Debemos permanecer en Cristo y dar frutos dignos del reino. La diferencia entre el trigo y la cizaña no siempre es evidente para los hombres, pero sí para Dios. El Señor conoce a los que son suyos y en el tiempo señalado hará una separación definitiva. Hoy es el tiempo de permanecer firmes en Cristo, obedeciendo su palabra y produciendo frutos para la gloria de su nombre. Hebreos capítulo 10, verso 35 al 39, nos anima a no retroceder, sino a perseverar con fe hasta alcanzar la promesa. El llamado final para todos nosotros es que pidamos al Señor que nos ayude a vivir como verdadero trigo, humildes, santos. No quiere decir que no cometamos errores y pecados porque somos seres humanos, pero instantáneamente que cometemos un error, nos tenemos que arrepentir y pedir perdón. Y esforzarnos para no estar en lo mismo, porque si vivimos en un constante pecado, pues no hubo arrepentimiento. Tenemos que pedirle que nos ayude a ser obedientes y perseverantes para que cuando llegue la cosecha podamos ser hallados fieles y recibidos en su reino. Porque el Señor dijo que el árbol que no da fruto será cortado. Tenemos que dar frutos. Gloria al Señor. Y hasta aquí es esta reflexión, esta enseñanza, esta amonestación para todos nosotros, porque primeramente fue para mí. Desde el día de ayer, toda la noche hasta esta madrugada estuve pensando, estudiando y leyendo, orando, porque es una inquietud grande. Vemos cómo las congregaciones hoy en día, muchas se están separando, muchos están dividiendo las iglesias, muchos pastores han cambiado la verdad por un evangelio de prosperidad cuando el Señor no nos habló de prosperidad, nos habló de que iba a suplirnos nuestras necesidades, que busquemos primeramente su reino y su justicia, que lo demás vendrá añadido. Pero en la palabra, en el Nuevo Testamento no vemos a los apóstoles en riquezas. Vemos sí la fidelidad del Señor que les suplía lo que se necesitaba. El mismo apóstol Pablo le dijo al Señor que no le diera de más, que se olvidara de él, ni menos para que no lo maldijera. Estoy parafraseando el texto. Pero, ¿por qué esa arrogancia de querer estar anhelando codiciando, que es un pecado, bienes materiales, deseando llamados y títulos que Dios no nos ha dado? ¿De qué vale? Si Dios no edifica, en vano edificaban los hombres. ¿Por qué? Si a todos Dios nos da
un llamado y nos da dones para su gloria, para edificación del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y estamos para edificarnos unos a los otros, para amarnos unos a los otros, para ayudarnos. La iglesia está mal y el juicio va a comenzar por la casa. La gente dice, y oigo muchos hermanos diciendo, no, que viene juicio porque este mundo está así o asá. Pues ¿sabes qué? Sí, viene juicio, pero primero va a comenzar por la iglesia, porque la iglesia está caminando torcida y tenemos que arreglarnos, porque en el cielo no va a haber divisiones. Allí no va a haber grupitos. Allí no va a haber chismes y contiendas, ni divisiones, ni envidia, ni celos, ni competencia. Basta ya, iglesia. Que tengan un día bendecido. Les amo en el amor de Cristo. Y esto es para todos nosotros, comenzando conmigo y para todo el pueblo. Que Dios les bendiga.